Bienvenidos cuando son las 15 horas en punto, eso, bien inglés. ¿Será en punto? Yo tengo 14:59. En la laptop que tenemos acá en estudio es 14:59. En la que tengo en MBTV es 14:57. Pero bueno, es hora. Se estaba dilatando. Hace tiempo que no la teníamos. Pero bueno, es parte del concepto de columna aleatoria. Porque es ilegal que no esté. Es ilegal que no esté. No, bueno, es muy legal. Pero está ya con nosotros la doctora Ana Laura Benavides, que está ahí va arreglándose. Porque bueno, ella tiene, o sea, la pinturita tiene que estar ahí. Gracias obviamente a su esposo, ¿no? Esto es posible gracias a Matías. Así que bueno, le damos las gracias. Porque bueno, la colocó en su lugar, la dijo, quédate quietita. Qué muchacho acá. Lindo, qué muchacho lindo. Qué lindo pibe, A ver. Y bueno, ahí ¿Me escuchan por allí? Sí, claro, te estamos escuchando, Ana Laura. Muchas gracias por, tomarte este tiempo. Lo estamos haciendo vía Zoom, porque bueno, Ana Laura está ejerciendo también y bueno, tiene siempre este tiempo para poder desasnarnos, por decir de una manera, ¿no? Rompiendo quizás con eso que se habla de la universidad de la calle, ¿no? Esos conceptos que todo el mundo cree que ¿qué significa sos de la universidad de la calle, ¿no? Como que, o sea, y después hay cosas que uno va repitiendo. No, el concepto ese de universidad de la calle es muy peligroso. Nos puede meter en líos bastante importantes. Claro, porque uno piensa que bueno, porque te lo dijo fulano, lo dijo lo mengano, y después lo tomás por cierto y después cuando te enfrentás a una situación es totalmente diferente. Bueno, hicimos una encuesta en el día de ayer donde estábamos hablando obviamente a nuestra audiencia de redes sociales, que estamos muy interactivos en algunos temas. Y siempre estamos queriendo saber qué es lo que ustedes desean y quieren que compartamos. En este caso teníamos dos temas, uno era de violencia doméstica y otro era despido indirecto. La gente eligió por despido indirecto, que me parece interesante. Nunca lo escuché en el sentido de saber cómo se ejecuta o cómo como decíamos en las redes, cómo se configura. ¿Cómo se configura? Ahí va, cómo se configura. Así que bueno, Ana, te dejamos para que nos des de tu sabiduría. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo que podamos retomar este contacto que teníamos miércoles a miércoles, que bueno, estuvimos unas semanas ahí un poquito ausentes, pero la verdad que es importante conocer algunos detalles. Y Pipo decía, nunca me pasó. Pero seguramente muchos conocemos alguna situación en que pasan cosas como esta. Por ejemplo, trabajadora embarazada, da a luz, después del parto tiene un tiempo, no solamente para reintegrarse al trabajo de la licencia, pero luego de reintegrarse al trabajo tiene un tiempo de estabilidad. Quiere decir que no se la puede despedir. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un trabajador certificado. Entonces, aún en ese tiempo de que no se la puede despedir, se tiene que reintegrar. Pongámosle que vive, para la gente que está acá en Montevideo, vive en La Cruz, ahí en Carrasco. Uh-huh. Y le dicen, trabajaba en Portones, en una sucursal de una tienda en Portones, y le dicen, bien, te reintegrás mañana lunes a las 8 de la mañana, que el horario de ella era a partir de las 12 del mediodía, pongámosle, y dicen, te reintegrás mañana a las 8 de la mañana en la sucursal Pando. Estamos hablando de una trabajadora que ahora tiene un niño pequeño, que tiene organizado un sistema de vida y que tiene un horario de trabajo y tiene un local donde trabajaba. Y el empleador tiene la potestad del jus variandi, digamos, de la potestad también disciplinaria de ordenar el trabajo. Entonces, bueno, yo ahora lo que necesito es a alguien en tal sucursal. ¿Qué hace la trabajadora? Si la trabajadora renuncia, no tiene toda la indemnización por despido. Claro. Los derechos justamente además, que renunciás a la hora de hacer la renuncia. Exacto, valga la redundancia, sí, de la resonancia. No, la cosa es que, y además en este caso que no se la podía despedir,
se le tenían que pagar todos los jornales caídos, que se le llama. Por ejemplo, si una persona se reintegra después de una licencia médica, tiene 180 días que no se la pueden despedir. Si se la despiden, le tienen que pagar el despido más esos jornales caídos que se le llaman, que son esos 180 días. O sea, 6 meses le tienen que pagar. Además de considerar, por ejemplo, un despido abusivo y poder reclamar hasta 3 indemnizaciones por despido. Entonces, otro caso, estoy trabajando, se da una discusión con mi jefe, empieza a subir la temperatura y mi jefe me grita y me dice: andate, no te quiero ver nunca más. ¿Me despidió? Claro, porque no hay, me despidió. Claro, no sabes, es una discusión acalorada, ¿no? Entonces... Al otro día, ¿me presento o no me presento? Si no me presento, ¿se considera abandono de trabajo y pierdo todos mis derechos? Si me presento, ¿pierdo esta opción del despido indirecto? Entonces, esto es el caso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de despido indirecto? Hablamos de un cese de la relación laboral por voluntad del trabajador, ¿sí? Pero por un incumplimiento grave de parte del empleador. Entonces, tenemos que tener cuidado porque es un concepto doctrinal, ¿sí? No está regulado en una norma específica, sino que es algo que la jurisprudencia entiende que hay situaciones en las que hay tal gravedad que la relación laboral se considera rota y no puede darse la continuidad, ¿sí? Entonces, como están todas estas cosas en juego, del tema de la indemnización, en caso de que puedan haber jornales caídos, despido abusivo, tenemos que ser muy específicos cuándo configura y cuándo no. Yo me hice por acá una lista de algunos casos donde se entiende que, o se podría entender que hay despido indirecto. Por ejemplo, cuando hay suspensiones inmotivadas o demasiado largas o demasiado continuas, cuando todos los días te suspenden por algo, ¿viste? O sea, te reintegras y a los pocos días son una nueva suspensión, una nueva sanción. Claro, no puede ser también que, por ejemplo, vengan y te digan, bueno, te suspendo 7 días. Y, o sea, porque el empleador se le antojó 7, te podría haber dicho 10. Y a vos, nunca te suspendieron, o ni siquiera te observaron. Por ejemplo, y a la vez tiene que haber una progresividad de la sanción. Entonces, ¿por qué esa sanción tan grave si no hay una... A ver, si te encontraron robando, rompiste una máquina, hay que ver las situaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, esto que hablamos, cambio de horario o reducción que implica una rebaja salarial. Si vos trabajás 8 horas y mañana te dicen vas a trabajar 4, esa reducción de horarios vos podés considerar que no, que esta relación laboral es inadmisible así la continuidad, entonces te considerás directamente despedido. O por ejemplo, Ana, por ejemplo, cuando estás en un sector y te cambian a otro. Exactamente iba a eso. Traslados o cambio de tarea. Por ejemplo, estás en un lugar administrativo, por ahí no te cambian la categoría, pero sí te cambian, estabas en un sector administrativo y pasas a estar en un sector de limpieza. O en un sector a la intemperie, cuando antes tenías otra tarea. Bueno, cuando te pagan menos de lo que te tienen que pagar, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando hay una rebaja salarial, cuando hay un atraso en el pago de los rubros, cuando hay agresión de parte del empleador, cuando hay un descenso de categoría. Cuando hay agresión de parte del empleador, ya estamos hablando, eso ya es, ¿se puede tipificar como moving? ¿Eso que está muy de moda, el acoso laboral? El mobbing, claro, el mobbing. Sí, y el tema es que mobbing, pero el mobbing no hay, si bien hay una regulación en materia de acoso laboral y de acoso sexual, el tema es ver cuál es la consecuencia. Claro. El trabajador necesita una consecuencia, además de ejemplificante, además de que la sancione civilmente, penalmente, el trabajador necesita rubros, ¿no? Entonces, en materia laboral siempre tenemos que cuantificar ese daño, ¿sí? Y cuantificar y a la vez, bueno, hacer que el trabajador pueda percibir, y vamos a hablar desde los dos lados, del lado del trabajador y del lado del empleador. Me quedo por nombrar un caso que me había anotado por aquí. Eso es importante. Cuando, por ejemplo, se envía a un trabajador al seguro de paro porque no hay trabajo y se contrata a otro para sustituirlo. Mira. A muchos le habrá pasado en este tiempo de pandemia que dicen no hay trabajo y lo manda el seguro de paro, pero van y contratan a otro. Entonces, ¿cómo es posible de que si no hay trabajo estén contratando nuevo personal?
O que te digan a vos, no, mirá, te vamos a mandar en el seguro porque bajó el trabajo y a los 2 meses en tu mismo horario tenés a otra persona que que le están pagando. Eso es muy... Exacto. Entonces, también he visto casos donde se considera despido indirecto cuando no se están pagando, o sea, cuando se lo tiene en negro a la persona, cuando no se están haciendo los aportes de BPS y eso. Dicen, no, esto es un incumplimiento grave del empleador y me considero despedido porque nunca me puso en caja, nunca me pagó lo que me corresponde de aportes, nunca aportó por mí lo que corresponde, entonces yo lo considero grave y me considero despedido. Ahora, vamos a explicar algo. Uh-huh. El despido indirecto es algo agarrado con pinzas. Yo expliqué al principio, es un concepto doctrinal y hay que probarlo, ¿sí? Lo vamos a tener que probar con testigos, lo vamos a tener que probar con todos los recaudos que podamos agregar, dependiendo de la situación de que se trate, y vamos a llegar ante una eventual instancia laboral, a una instancia judicial, donde se nos va a dar la razón o no, ¿sí? No es algo como, bueno, un accidente de tránsito, pasé en rojo, listo, es bastante objetivo, o sea... Lo que pasa es que acá en el despido indirecto lo que tiene es mucha subjetividad, ahí me salió la palabra. Exacto. En el tema de que como yo me considero y también cómo se considera la otra persona, ¿no? O sea, en este caso el empleador. Y ahí es algo muy puntual como vos dijiste, son 2 partes en las cuales, bueno, hay que ver cuál sería lo más justo, porque si uno también está incumpliendo, pero si el otro también, claro. O sea, es como estamos a veces embromando, ¿no? Yo me percibo un despido indirecto. No, pero, macho, decime a ver qué te pasó. Claro, por ejemplo, trabajabas en McDonald's de Gorlero y te pasaron al Punta Shopping. A ver, te movieron 2 kilómetros y es porque bajó la temporada y porque cerró el local. O sea, claro, si yo agarro y digo, bueno... O por ejemplo, como mismo cuando te pasan, yo veo, ahora no, hay una heladería que funciona todos los años, ¿no? Todo el año. Pobre gurises, son a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, esa heladería funciona siempre. Pero hay una heladería puntual que está 6 meses cerrada. O sea, en el invierno no abre. Ustedes saben de qué estoy hablando. La que que es chiquitito así, te arrancan las muelas. Bien, lo ubico. Ahí está, ¿viste que vos tenés la misma queja que yo, ¿viste? Claro, que si uno no paga para mirar el helado, ¿no? Claro, pero claro, hay algunas cosas que me parece que son lógicas en algunos rubros, como vos decís, que bueno, a falta de actividad está bien, o sea, no. Claro, por eso decimos, es la subjetividad como decías vos. Entonces, te cambiaron de local, pero te cambiaron por 2 kilómetros, a ver, no es que te presentás hoy... trabajabas en Tres Cruces y mañana te dicen que te presentas en Colonia. Claro, o sea, sí, es una locura. Tenemos que hablar. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Tiene que haber un incumplimiento grave de parte del empleador, tiene que haber una decisión del trabajador de dar por finalizado el vínculo y tiene que haber un retiro de la empresa. O sea, y ahí está la parte jugada de esto. Porque, ¿qué pasa? El trabajador tiene que decidir si va a tomar que esto es un despido indirecto. Y en ese caso va a tener que decir, me retiro de la empresa, no voy a trabajar. Bien. Porque ¿qué pasa? Si yo digo me consideré indirectamente despedido y mañana me presento y hago mis 8 horas, o sea, no consideré que terminó el vínculo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por el lado del empleador, también tenemos que evitar que se configure ese despido indirecto. Me pasó, por ejemplo, en una casa de comidas, una muchacha andando con otra, en su tiempo libre, ¿no? En una moto, se lastiman, ella va al seguro de desempleo porque al seguro de enfermedad porque estaba lastimada por ese accidente. Y bueno, en el tiempo que tenía que estaba ahí, que no estaba trabajando, venía a este local de comidas donde estaba trabajando una compañera y robaban cosas. ¿Viste? Se la ve en las cámaras agarrando cerveza del freezer, incluso agarrando plata de la caja. Una joya, ¿no? Una joya la princesa. La cosa es que no conforme con eso, le hacen un apercibimiento a la que las dos estaban trabajando, pero la que estaba
digamos, no estaba en el seguro, ¿sí? A la que estaba más sana de las dos. Y por esa sanción se ofende esta otra muchacha, esta princesa. La que estaba sana. La rota. Ah, la rota. La rota, la que estaba en el seguro de enfermedad, se ofende. Pues está bien, puede ser una enfermedad por la pierna, pero todo lo demás lo tenía. La cosa, o capaz que la cerveza era para aliviar el dolor, yo qué sé, no juzguemos, gente, no juzguemos. La cosa es que se ofende y se considera indirectamente despedida. Mirá vos. Recordemos que estaba en un periodo de certificación médica. Entonces, estaba reclamando despido indirecto, a su vez un despido abusivo, lo cobraba por 3, y a su vez reclamaba los jornales caídos. Y desde la empresa dice, pero nadie te despidió. O sea, tu puesto está ahí, ni siquiera se te dio una sanción, ni siquiera. Su argumento era que, bueno, que si tenían algún tipo de situación que hubieran considerado de delito, tendrían que haber hecho hacer la denuncia. Muchos empleadores ni se molestan, que un consejo siempre es vayan y hagan las denuncias si son empleadores, porque muchas veces por este tipo de robos y cosas, los empleadores no van a fiscalía a hacer una denuncia. Entonces, el argumento de esta persona era, se me está difamando, no se hizo una denuncia, esto hace que el incumplimiento sea grave y yo no puedo seguir trabajando así. Así que a mí me despidieron. Entonces, ¿cómo desde el lado del empleador, cómo hacemos para enfrentar esto, ¿sí? Para evitarlo? Una de las cosas para trancar fuerte el capricho, porque una ofendida. Primero. Una ofendida. Y además el lindo ejemplo que genera. Muchas veces los empleadores tienen que pelear con el ejemplo que genera. No sé si está Jonathan por ahí en el estudio, pero si no está, seguramente me estaría, desde donde me estaría sintiendo con la cabeza. Porque una de las cosas que se genera muchas veces en estos casos es el ejemplo, ¿no? Si a uno le va bien en un reclamo así, después sí, es como un dominó, ¿no? Es como un dominó. Andá que le ganás. Exacto. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer el empleador, por ejemplo, es mandar un telegrama colacionado donde se le exige el reintegro a la persona, ¿sí? En el caso que estén trabajando, se le intima a que en 3 días se reintegra su puesto de trabajo. Qué buen nombre para ¿cómo es? Para murga, telegrama, ¿cómo es? Telegrama locacionado. Qué bueno, perdón Ana, pero... Volvemos. De paso aprovecho la tanda que me diste para decir que estoy viendo que me tendría que conectar el Wi-Fi porque me pidió comprar más datos. Le aviso acá a mi asistente técnico. Mientras seguimos. Si bien, en el momento... Sí, lo llega, por favor, lo llega. No, creo que seguimos. No hay problema. El tema es que si se nos corta en el momento nos reconectamos. Claro. Bueno, la cosa es que... entonces mandar un telegrama colacionado diciendo... que se intima al reintegro en el lugar de trabajo. ¿Para qué? Para demostrar que no se le despidió y que su puesto está. Claro. Entonces, que es una cuestión. Esto no puede ser unilateral. Ese es el punto. El tema es que es unilateral el despido indirecto, porque el trabajador se considera despedido por incumplimientos graves del empleador. Pero también como trabajador tiene que presentar cuál fue el incumplimiento grave, porque... Exacto. Porque si existe, está bien que te consideres indirectamente. Claro. Ahora, pero si crees los fantasmas, vamos arriba. O sea. No, y el tema es que está bien, la esclavitud está abolida. Este tipo de cosas sirven para que cuando hay situaciones graves, no me despiden, pero estoy en una situación, de trabajo. Se da en muchas empresas que hay mandos medios que se ponen para hacer que las personas renuncien. Yo creo que la audiencia nos agradecería muchísimo que nos manden mensaje y me digan, si yo conozco, a mí me pasó que ponen a determinado supervisor porque es el que hace que la gente renuncie. Entonces, claro. o directamente el dueño de la empresa, el empleador, es el que le hace la vida a cuadritos para que la persona diga no doy más y renuncie. ¿Sí? Sí, esas prácticas, así como están las malas prácticas, porque es lo que tiene, está bueno, hay derechos que como trabajadores nos protegen, pero el mal uso de esos derechos hacen que también del otro lado tengan también malos habitués
que al final, bueno, obviamente para eso están los abogados, ¿no? Para dirimir la justicia. Si no, Ana no tendría trabajo, ¿no? Exacto. ¿Y Samuel qué comería? Y Samuel, ¿qué le daríamos de comer a Samuel? Aunque Samuel, bueno, igual Samuel comería cualquier cosa, pero a lo que voy es que hay que ponerle el platito arriba de la mesa, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la nota característica? Como dice Pipo, ¿cuál es esa cosa que hace que tengamos un poco de objetividad y de decir, bueno, está bien, tenemos derechos como trabajadores, pero ¿cuál es el límite? Bueno, bien. Toda la doctrina entiende, mayoritariamente la doctrina entiende que la nota es gravedad, o sea, tiene que ser una situación grave, tiene que ser un cambio salarial, tiene que ser una sanción injustificada grave, tiene que ser algo que realmente rompe con el vínculo laboral, ¿sí? Y no solamente, situaciones que o están dentro de lo que el empleador organiza del trabajo, porque como decíamos hoy, si cambian las temporadas, si el trabajo baja en un lado, sube en el otro, si hay crisis, si no puedo pagar a los trabajadores. O sea, hay cosas coyunturales que también que el empleador también tiene derecho por una cuestión lógica, porque si no se funde la empresa. O sea, todo bien, te mantengo la heladería abierta en un horario donde en 2 meses te vendo un helado. O sea, me parece hasta lógico, ¿no? Yo creo que el gran sentido de sentido común a veces es el que no prima en estos casos, ¿no? Claro, es el sentido que menos está, el sentido común claro. Es el que más falta. Pero entonces, del lado del trabajador, siempre mi consejo es el mismo, es cuiden el trabajo. Estamos en un periodo, estamos creyendo que estamos saliendo de la pandemia, muchas empresas se están reestructurando, la economía está saliendo o intentando salir de la fase de recesión, cuidar el laburo. Cuidar el trabajo. Muchos están saliendo, justamente, estamos hablando de que tuvieron un año que entre que amnistía, que no te cobraban en alquiler, y después la luz, y después bueno, y se fue abriendo, pero bueno, los que tuvimos trabajo hay que seguir cuidándolos, y creo que para andar, para mí, ¿no? En chiquitas con estas cosas, también como trabajadores, que tanto a veces necesitamos, y luego por hacer mal uso de derechos lo podemos perder. Y bueno, creo que ahí es cuando se cortó es cuando se cortó, era verdad. Estábamos junto con la doctora Ana Laura Benavides en este espacio de Justicia Práctica. Vamos a comentarles, ¿no? algunos de los aspectos para que ustedes, mientras conectamos de nuevo, ¿qué se entiende por despido indirecto? El despido puede ser directo o indirecto, y es cuando, por ejemplo, el despido indirecto es injustificado. Lo teníamos por acá cuando vos tenías una falta grave. ¿Y qué se entiende por este despido indirecto? Es cuando el trabajador se retira o se ausenta de forma definitiva del trabajo por existir un incumplimiento grave por parte del empleador, ¿no? Después, tenemos el cálculo, que eso todo lo dice, pero ¿cómo detectar si tenés un despido indirecto? Suspensiones inmotivadas y discriminatorias, excesivamente prolongadas, cambio de horario o reducción de lo que implica la rebaja del salario, traslados o cambio de áreas, una rebaja salarial, agresión del empleador. Eso está complicado, ¿eh? Si ya te agrede el empleador, si tenés dignidad, ahí sí. Y también la inscripción o la declaración tardía al BPS. Si alguien si algún empleador no te dio los aportes en tiempo y forma, también podés considerarte despedido indirectamente. No sé si todavía tenemos a Ana, no. Bueno, ¿qué le parece, Colocho, si subimos un poquito la cortina y luego vemos si podemos terminar con el segmento para darle un cierre a Justicia Práctica?
Bien, y continuamos. Estábamos con Justicia Práctica, con la columna de la doctora Ana Laura Benavides, con el tema despido indirecto. Anita, ¿andás por ahí? Sí. Ando por aquí, por favor no me despidan. No. Te consideraste despedida indirectamente. Exactamente. No, lo que decíamos es, consejos para el lado del trabajador. Estamos en un periodo especial, por favor, cuida el trabajo. No estás obligado a aguantar cualquier cosa, estamos de acuerdo. Un poquito de dignidad, pero, ¿no? Un poquito de dignidad. No, está bien. No por un sueldo tengo que aguantarme cualquier cosa. Claro. No es así. Yo estoy contratado para algo, se supone que hubo un contrato de trabajo, me tienen que pagar los aportes, si se organizó de una manera el horario, si se organizó de una manera en determinada sucursal, en determinado lugar, para determinada categoría, está bien, se me debe respetar. Pero tengamos flexibilidad para entender en el periodo, en el tiempo en el que estamos, ¿sí? Bien, bueno, hacerte flexible tampoco significa que seas un felpudo, pero también hay claro, entender, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Yo entiendo esto de cuidar el trabajo. Yo qué sé, si te piden algo más, bueno, está bien. Uno también tiene que tener ese equilibrio, esa cadera o como de esa cintura, por decir una manera, claro. para que obviamente no todo es un despido indirecto, ¿no? Claro, no, y aparte otra cosa, tener cintura y bueno, pero también no dejarse llevar por la manija. Muchas veces sí. Hay gente en el entorno o aún hay, a ver, nosotros los abogados vivimos de los problemas y si no hay que crearlos. Entonces, muchas veces se sinceró Ana Laura, ¿eh? Claro que sí, pero el que no lo sabía apague la radio. No, ya sé, sí. Pero yo ayer pensaba, estaba en casa y pensaba, digo, ¿qué se sentirá trabajar, no sé, vendiendo fiambre, cortando bondiola al carnicero? Porque yo trabajo con los problemas de la gente, o sea, estoy todo el día, porque cuando la cosa se solucionó, los confites, cuando están los papelitos, festejamos, ahí ya no estamos nosotros. Claro. Pero todo el tiempo estar comiendo problemas. Ahora, muchas veces cuando uno va a un abogado y le cuenta un poco el panorama, y enseguida te lo encuadran. Si esto es un despido indirecto, considerate despedido. Claro, pero a ver, un proceso laboral no es para mañana. Un proceso judicial, el resultado es incierto. Entonces, no es, si lo tenés ganado. A ver. No, pero aparte hay que comprobarlo. Te puede durar, ¿cuánto tiempo puede durar un juicio por despido indirecto, Ana? Mire, anteayer marqué una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la web, y la audiencia de conciliación me la dieron para el 16 de septiembre. Estamos en julio. Para empezar, recién el 16 de septiembre vamos a ir a la primera audiencia de conciliación. Estamos hablando de un mes y medio, ¿no? Que vos tenías trabajo y ahora no lo tenés, porque me imagino que... Sí, y le cuento esto. Esta persona fue despedida el 27 de noviembre del 2020. Así que... Ya debe estar pasó trabajando. Toda la feria judicial, claro. Tuvimos cerrado los juzgados, cerrado el Ministerio de Trabajo. Ahora, recién en septiembre, de ahí se puede no presentar la empresa y pedir una prórroga, o sea, que se lo vuelva a citar y nos vamos otro mes y pico más. Y de ahí presentar la demanda, que le den traslado de la contestación para que conteste la demanda y recién después de ahí fijen audiencia. O sea, un año, igual estamos hablando de que es un tiempo por una cuestión de pandemia, ¿no? Que había ferias judiciales extraordinarias. Sí, está bien. Pero aún así estamos hablando de un año, ¿no? Estamos hablando de un año en un litigio. Tranquila, para empezar tranquilamente. Entonces, a ver, no todos los casos son así. Yo tengo muchos casos en los que representé al trabajador y se ganó, el trabajador recibió un pago. No es que no existe el derecho para el trabajador o que la justicia no, la justicia termina amparando muchas veces, pero claro, hay tiempos que un trabajador que el sueldo es la comida, es el alquiler, son las facturas del mes, claro, de él y de su familia, que hay que evaluar las situaciones. Entonces, paso número 1, no dejarse llevar por ese impulso y el entorno, ¿no? Pensar serenamente las cosas y decir, bueno, ¿qué está pasando? No, porque el que te va a enfrentar sos vos, o sea, no va a ser tu compañero que te lave la cabeza, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Después con muy buena voluntad, muchas veces el entorno opina, pero claro, después uno es el que tiene que evaluar.
Pero una vez que, bueno, evaluamos y decimos, no, realmente esto es inconcebible, esto es insoportable, bueno, está bien. Hay que presentarse inmediatamente con un abogado para ya citar a conciliación, para que ya la empresa se dé por notificada, para que comience justamente este proceso en el que se pueda reclamar. Por el lado del empleador, bueno, poner en evidencia que ese trabajador no se lo despidió. Por ejemplo, en este caso que le decía del proceso de la casa de comidas, lo terminamos ganando. Y entre las cosas que presentamos, mandamos un telegrama, pero estaban los mensajes de WhatsApp, mensajes de la empleadora diciendo, venís a trabajar, y sin contestar. Entonces, sirvió como prueba. En nuestro caso lo adjuntamos aún sin certificación notarial, solamente pusimos las capturas impresas en la demanda y bueno, se terminó fallando. La jueza consideró que no había un despido indirecto. Medio absurdo también, ¿no? Les tocó porque la verdad es que tocaron dos personas que nada que ver, ¿no? Pero mire que hay de todo en la viña. No, bueno, sí, a lo que voy es que me imagino que así como hay empleadores con determinadas mañas, también entonces tenemos gente así que cree que se lleva el mundo por delante, ¿no? Hasta que exactamente. La paran, ¿no? Porque la verdad que ese mal uso de las leyes, y suele pasar con otras leyes, hace que... Yo qué sé, ese mal uso hace que uno tenga mala prensa, por decir una manera, ¿no? Claro. El tema es que cuando se abusa de una herramienta, después cuando se intenta usar para lo que realmente la herramienta fue creada, es donde se ven las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, esos son nuestros consejos por el lado del empleador, por el lado del trabajador. Recuerden también que para el lado del trabajador está el principio, se cerró la puerta. Está el principio de protección. Entonces, en derecho laboral no se da el principio de igualdad, se considera que hay dos partes desiguales, entonces se empoderan recursos y se protege al trabajador, entonces hay una defensa mayor. Pero hay tiempos inevitables de la justicia que el trabajador no los puede muchas veces solventar, esperar, aguantar. Entonces tenemos que ser muy claros a la hora de dar pasos para que podamos tener resguardados nuestros derechos. Y para el lado del empleador, tampoco tener miedo, ¿no? Yo he hablado con muchos empleadores que lo que tienen es miedo. Claro. Miedo a que el trabajador se presente, miedo a que el trabajador reclame. Y el miedo atenta contra la inversión. El riesgo atenta, rompe lo que se llama la confianza en el contrato de trabajo, ese contrato que está detrás del contrato, ¿no? Sí. Cuando uno rompe un contrato de trabajo, en realidad ya rompió un contrato de confianza. Uno rompe el contrato con la empresa de confianza antes de romper el contrato laboral. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y se da para los dos lados. Y bueno, no está bueno porque el empleador deja de invertir, empieza a tener otros resguardos, empieza a tener otros cuidados, empieza a tener a ser más rígida la relación. Y eso, bueno, termina haciendo que se desgaste y bueno, que terminen perdiendo todas las partes y sobre todo pierde el país. Si la empresa no trabaja, perdemos todos. Eso también hay que tenerlo claro. A veces uno mira al empleador como, el que se hace con la plata, con mi trabajo, pero a mí me gusta siempre, y en estos espacios hablamos de los dos lados, porque hay de los dos lados, ¿no? Pero entender también que la empresa es lo que hace que el país funcione. Así que bueno, imagino que de la audiencia me estarán tirando piedras y por otro lado aplaudiendo, pero bueno, así estamos desahogados, entre aplausos y yo creo que en este caso entiendo que tenemos, a mí me gusta el hecho de romper quizás con una grieta de que no son todos los empresarios así, ni son todos los trabajadores así. Hay malos empresarios con malas prácticas y hay malos trabajadores con malas prácticas también. Y que está bien que se pueda defender los derechos de los trabajadores, pero también resguardar y alentar y cuidar a aquel empresario uruguayo que perfectamente se podría quedar siendo trabajador sin tener problemas, sin embargo apuesta a generar empleo, a darle empleo a otras personas. Creo que para mí tener políticas de Estado, no de gobierno, de Estado, en el cual cuando las sociedades son uruguayas, sacarle un poquito el pie de lo que son los impuestos y de este tipo, y protegerlos ante las malas prácticas de algunos trabajadores. Yo creo que tendría que haber un poco una reforma laboral en algún sentido,
venimos de demasiados años de leyes muy a favor del sector trabajador, y yo creo que necesitamos fortalecer un poquito más para que también sea una relación más segura, una relación laboral que permita también el crecimiento. Y de paso le tiro así, que puede ser uno de nuestros temas en próximas ediciones de Justicia Práctica, también reglamentar un poco lo que tiene que ver con el ascenso en la carrera de funcionarios públicos. Hay funcionarios públicos que, está bien, son inamovibles, no los van a despedir, pero están atornillados en un lugar sin posibilidad de ascenso, sin posibilidad de desarrollo, totalmente estancados. No, y que también no, o sea, están ahí y no hay una evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, sí, también. Yo qué sé, yo en un trabajo privado, Ana, en un trabajo privado, a mí me mandan a hacer 4 tareas y hago una sola. Y me quedo, a mí me echan, o sea, no rindo, claro. No tengo producción, y bueno, me podrán observar, me tendrán la paciencia, pero bueno, o sea, a mí me contrataron por 4, claro. Y a mí se me antojó hacer 3, y bueno, no, pero hay que hacer todas, claro. Y sin embargo en otros lugares, o en este caso en los que lo vendría a hacer, pero creo que hasta eso tiene que ver hasta con la historia del país, el tema de los empleados públicos. Sí. Te cuento un caso que a todos nos gusta, el cotilleo, dijeron los españoles. Un funcionario público, vamos a cambiar los lugares, un funcionario público trabajaba en la dirección de puertos, pongámosle. Sí. Y allí pone al descubierto todo un entramado de corrupción en de puertos, ¿no? En la dirección de puertos. Sí. Entonces, aclaremos que es ficticio, No vaya a ser que es después... ficticio. El caso real, los ficticios son los nombres, okay. Son los lugares. Y hemos cambiado los lugares y los nombres, claro. Para protección de esos involucrados. Entonces lo derivan a esta persona para protegerlo, porque claro, como había saltado todo, había contado todo lo que pasaba ahí adentro, para que no le hicieran la vida imposible, lo sacan de la oficina y lo mandan a otra dependencia del Estado. Y pongámosle que la otra dependencia era el Banco República. Entonces, esta persona durante 10 años, fue todos los días a su trabajo, a sentarse en una silla, a abrir el diario y esperar que pasen 8 horas. Porque estaba puesto ahí solamente porque no se le iba a sacar del Estado, pero no era su lugar. Ni estaba con las tareas, ni le importó aprender. Entonces tenía un área de supervisión y lo que hacía era 8 horas con su café. Lo dejaron ahí como para que se callara la boca y bueno, no te echamos, pero tampoco... A ver, a mí me deja 2 días, 8 horas con el diario solamente, sin hacer nada productivo, no sé, pues me agarro a mordidas la pared. Pero hay gente que cada uno, ¿no? Entonces, es como decís vos, ¿quién mide eso? ¿Quién mide la productividad? Pero eso ya nos estamos metiendo en otro tema que tiene que ver con el tema del estatuto del funcionario público, que creo que también hay que regularlo un poquito mejor. Pero por nuestro lado, entender que existe la figura, que no hay que soportar cualquier cosa, que en el caso de que nos consideremos despedidos indirectamente, tenemos que automáticamente dejar de trabajar y asistirse jurídicamente para que los derechos sean resguardados. ¿A dónde es que tenemos que ir si nos sentimos indirectamente despedidos? Bien, primero con un abogado o al Ministerio de Trabajo. Están allí en la calle Juncal 1513, lo están haciendo por agenda. Hay un 0800, lo podemos poner en la página, el 0800 del Ministerio para pedir una consulta. Se agenda directamente, es automático por teléfono, con el número de cédula, ya se agenda, van haciendo los pasos y agendándose por una consulta. Allí le hacen la liquidación de los rubros que le corresponde. Si además del despido faltó gozar la licencia, el salario vacacional, el aguinaldo, todo lo que se considere que lo que se requiere, allí se lo calculan gratis en el ministerio. Se puede asistir gratis por el ministerio, todo el proceso. Uh-huh. Y van a citar audiencia a la empresa, y una vez que, si en la audiencia la empresa no ofrece algo para poder resarcir eso que se está reclamando, se va a una vía judicial.
se presenta una demanda, se le da traslado al empleador y de allí, audiencia y sentencia. Bueno, Ana, ¿y cómo hacemos si queremos comunicarnos contigo para justamente nos ayudes en todo este proceso? Bien, le voy a pasar el teléfono del escritorio. Nosotros nos pueden escribir, voy a decir que en cualquier horario nos pueden escribir, que nosotros le respondamos otro tema. Pero no, en horario, digamos, de 10 a 18, vamos a hacer un horario medio ahí. ¿Vos escribí? Exacto. Nos pueden escribir todas las consultas que tengan al 096-478-779. 096-478-779, o nos pueden buscar en las redes, estamos como AB Estudio Jurídico, o en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como doctora Ana Laura Benavides, nos buscan por allí en Facebook, en Instagram y bueno, nos contactan directamente a través de las redes sociales y siempre estamos por allí contestando. Bueno, Ana, muchísimas gracias, como siempre, gracias por este tiempo y nos reencontramos en la próxima edición de Justicia Práctica. Esperemos que sea la semana que viene y bueno, vamos a estar tirándole los temas. Y justito se nos fue, justito. Entonces, en estos momentos nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos más Falta Uno.